Buenos días. Vamos a comenzar con el webinar. Estoy trabajando actualmente en el área de servicio experto dentro de DataIQ. Vamos a hablar un poco de qué es el BI, cómo es que el BI puede ser mejorado con inteligencia artificial y un concepto que manejamos dentro de este ámbito que es la inteligencia aumentada. Vamos a entender lo que significa AI, cómo la inteligencia de negocios puede verse beneficiada por lo que se asume es inteligencia artificial. Sin embargo, como les comentaba hace un momento, en este contexto, inteligencia de negocios, hablaremos de inteligencia aumentada. Esto es cómo la inteligencia artificial nos ayuda o nos hace posible la inteligencia aumentada. Antes de llegar a este punto de qué es la inteligencia aumentada, vamos a platicar un poquito de cómo es la historia del BI, cómo fue evolucionando. Comenzó con herramientas de un solo propósito, es decir, generar reportes de BI, reportes productivos. Después nos movimos a suites completas, todo en uno, herramientas que contenían todo el ETL dentro de sí mismas. Lo siguiente es el desarrollo de plataformas analíticas que son embebibles, extensibles. Estamos hablando ya de herramientas de descubrimiento de datos. Y por último, perdón, antes de eso, la siguiente fue orientado al Internet de las cosas, es decir, poder integrar más elementos que tenemos a nuestro alrededor, Big Data y demás conceptos. Y ahora estamos viviendo en inteligencia aumentada, que es el futuro de la inteligencia de negocio. Si lo vemos esto como etapas o generaciones de BI, podemos catalogar la primera, que abarca del periodo de BI generado por TI. TI es el encargado de proporcionar soluciones y administrarlas completamente. La segunda generación se orienta al usuario. TI no pierde el control y la gobernabilidad, perdón, pero el negocio es quien toma el control de los desarrollos y genera sus propios insights, sus propios conocimientos. En la tercera generación usamos estadísticas, inteligencia artificial para generar insights bajo demanda, es decir, entra en control la máquina y nos ayuda a tener mejores resultados. En cuanto a la evolución de la analítica, es probable que ustedes ya hayan visto este gráfico anteriormente, pero lo vamos platicando. La analítica ha evolucionado de qué pasó en los reportes, es decir, contestar la pregunta de qué fue lo que pasó. Vemos reportes, analizamos propiamente los reportes, valga la redundancia. Después tenemos el qué pasó a través del análisis exhaustivo de los reportes, principalmente lo estábamos viendo en Excel. Después evolucionamos a qué está pasando en estos momentos, utilizando tableros prefabricados. Posteriormente, y mucho se habla hoy en día de los modelos predictivos para poder contestar la pregunta de qué pasará. Estamos intentando averiguar hacia dónde se dirige nuestro negocio con ayuda de científicos de datos, modelos predictivos, algoritmos para poder descifrar lo que viene. También hablamos de usar esos modelos para saber qué debemos hacer, qué tipo de modelos de optimización debemos generar usando escenarios VARIF. Y finalmente, en este nuevo mundo, en esta nueva era, estamos hablando del uso de herramientas de BI para tomar decisiones automatizadas. En este caso, para saber qué hicimos, o en un caso más realista, deberíamos validar si la decisión que hicimos automáticamente, gracias a la inteligencia aumentada, es la correcta y obviamente retroalimentar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está presente en todos estos puntos, desde el principio de la analítica hasta lo que tenemos hoy en día. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Algunos de estos conceptos los vamos a retomar más adelante, perdón. Actualmente estamos rodeados de inteligencia artificial. Muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial nos da un poco de temor, un poco de duda, de pensar que estamos viviendo en el futuro, que nos estamos adelantando. Sin embargo, hoy en día estamos conviviendo día a día con la inteligencia artificial, desde la interfaz gráfica de una computadora, los anuncios que vemos en Facebook, el platicar con asistentes virtuales, Siri, Alexa y demás, seguir una ruta trazada por Waze o Google Maps, son actividades que hacemos día a día y la inteligencia artificial está detrás de todo esto. Hablando desde una perspectiva de inteligencia de negocio, la inteligencia artificial nos ayuda a reducir tiempos y esfuerzos.
es decir, a tomar mejores decisiones basados en el comportamiento humano y en las propias decisiones que tomamos con base en datos. Como lo vimos en la evolución, la inteligencia artificial está en constante aprendizaje y en constante evolución. Es lo que estamos trabajando en el presente. Entonces, con todo esto que les estoy platicando, la inteligencia artificial algún día reemplazará al humano. Es complicado asumir que sí. Hoy en día es imposible decidir que la inteligencia artificial reemplace al humano. En realidad necesitamos ambos. Las máquinas nos ayudan generando insights, ideas iniciales. Nosotros tenemos que retroalimentar esa salida. Nosotros decidimos si las ideas que nos están entregando son viables y son acordes a lo que yo estoy necesitando. Todas las decisiones que toman las máquinas son decisiones operacionales. Las máquinas son programadas con distintos algoritmos, evalúan los datos de entrada, ofrecen soluciones, esto con base en algoritmos, machine learning, y demás. Sin embargo, como les decía, esto es completamente operacional. El humano, al contrario, evalúa variables que la máquina no puede tomar en cuenta. También toma en cuenta la experiencia y la intuición, si lo quieren ver de esta manera, para poder tomar decisiones. Entonces necesitamos ambos elementos hoy en día. Desde la perspectiva tecnológica, la inteligencia artificial cuenta con distintas tecnologías que lo hace ser quien es, desde lo más simple hasta lo más complejo. En lo más sencillo tenemos reglas con decisiones como if, else, son reglas que son fáciles de entender. Tenemos datos estadísticos, regresiones lineales, tenemos lo más complejo como machine learning o deep learning. Esto es un intento de mimetizar el comportamiento del humano, reconocimiento de voz, lenguaje natural y demás. Sin embargo, pues esto es la inteligencia artificial, desde lo más simple hasta lo más complejo. Ahora, la inteligencia aumentada. ¿Qué es la inteligencia aumentada? ¿O qué es lo que nosotros definimos como inteligencia aumentada? Desde nuestra perspectiva tenemos dos formas de inteligencia aumentada. Una es la analítica generada por inteligencia artificial y la otra es la inteligencia artificial generada por analítica. La analítica generada por inteligencia artificial es inyectar inteligencia artificial a una herramienta analítica. Es decir, nuestros dashboards, nuestros reportes van a ser ayudados por inteligencia artificial. Hablamos de análisis generados a partir del lenguaje natural, botones con insights, conocimientos que nos entregan ideas de lo que estamos intentando analizar, generación de gráficos automáticos, análisis de la situación a partir de datos que visualizamos, alertas y demás. La inteligencia aumentada por analítica, la inteligencia artificial generada por analítica, es enfocada en análisis de datos. La idea es usar datos, usar inteligencia artificial para generar inteligencia aumentada. Hablamos de encontrar datos, manipularlos y usar inteligencia artificial para generar nuevos insights a través de la inteligencia artificial, valga la redundancia. Esto es introducir datos para la generación de modelos, generación automática de relaciones y modelados, selecciones y creación de tableros, guiado completamente a partir de una interfaz gráfica. La idea es generar conocimiento a partir de conocimiento, para que a su vez se vaya retroalimentando automáticamente nuestro modelado. Estos conceptos que hacen posible la inteligencia aumentada pueden llamarse Smart Analytics. Estos conceptos se centran en la generación de reportes y tableros, analítica visual, analítica avanzada, integración y preparación de datos. Y de esta manera es como los podemos organizar, desde la generación de reportes mediante botones con insights, generación de gráficos y alertas, hasta la integración de datos, que es la carga automática de datos, formateo automático de datos, tags automáticos de datos y demás. Ahora, ¿qué beneficios nos trae introducir inteligencia artificial a nuestra herramienta de inteligencia de negocios? Hablemos de la eficiencia y de la eficacia. En la eficiencia podemos tener automatización de tareas, rutinas, incrementar la productividad de los usuarios. Podemos hacer las herramientas más fáciles, que se traduce en una adopción mayor, y reducir curvas de aprendizaje para aquellos usuarios que no tienen todos los skills técnicos a nivel de un usuario avanzado.
Tenemos también mejorar las habilidades analíticas, esto es generar análisis de datos y algo muy parecido a científicos. No estamos convirtiendo a nuestros usuarios en científicos de datos, pero sí los estamos entrenando para poder ser un analítico realmente. Esto lo podemos traducir en evitar costos asociados, al contratar o incluir científicos dentro de nuestra plantilla. Construir prototipos ayuda a tener mejores requisitos, lo cual reduce tiempos y costos de las soluciones. En eficacia, tenemos que podemos tener un botón que nos ayude a generar conocimientos. Esto nos da un tiempo más rápido para entender qué es lo que está pasando o qué es lo que estoy viendo en mis datos. Ayuda a impulsar la alfabetización de datos y la analítica. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Incluso ayuda a entrenar equipos que no tengan todo el conocimiento de los procesos, lo que les comentaba hace un momento. Vamos a ir entrenando a nuestros usuarios que no tengan los skills técnicos tan avanzados. Y los insights pueden entregar puntos atípicos que ayudan a entender qué está pasando en nuestro entorno. Estamos hablando de la tercera generación de BI. Es muy claro que la inteligencia aumentada transformará la inteligencia de negocio. Estamos pasando de un análisis conducido por hipótesis, que es lo que hemos estado haciendo hoy en día, basado en la experiencia y validación de análisis, a un entorno realizado automáticamente por inteligencia. Obviamente hablar de una nueva tecnología, una nueva era, si lo queremos ver así, hablamos de que hay retos que tenemos que superar. Estos retos los estamos dividiendo en técnicos y organizacionales. Obviamente hay más retos de los que estamos presentando acá, pero nosotros vemos como principales estos. Incluir la inteligencia aumentada a soluciones de BI nos obligan a tener más precisión en nuestros datos. Quien use la inteligencia aumentada debe confiar en lo que la máquina le está otorgando. Si la inteligencia, por ejemplo, si la inteligencia está siendo alimentada por datos erróneos, la salida va a seguir siendo errónea. Entonces es importante que la precisión sea mayor de lo que hemos trabajado hoy en día. Además, los usuarios van a ver muchas ideas proporcionadas por la máquina. Es importante que nuestros conocimientos sean relevantes, no nada más ruido para los usuarios. Si entregamos conocimientos solo por entregarlos, vamos a generar ruido, lo que va a traducir en que un usuario deje de confiar en lo que le estamos entregando. Es importante que el entrenamiento de datos sea dado a conciencia. Nuevamente, si es alimentado con datos erróneos, la salida y los resultados entregados van a ser erróneos. Y por último, creo que el punto más importante a nivel técnico, el rendimiento. Es muy importante tener una plataforma capaz de responder de manera rápida. No nos sirve tener una plataforma que entienda, con la cual podamos tener una plática a nivel lenguaje natural si el tiempo de respuesta es muy elevado. Entonces, es un gran reto a cerrar en esta nueva era, y contar con una herramienta que pueda superar estos retos pues, es muy importante. Hablando organizacionalmente, uno de los puntos, quizá de los más relevantes, es la confianza y la aceptación. Es un gran reto a superar, porque normalmente las organizaciones se hacen la pregunta del por qué los usuarios deberían confiar en lo que una máquina les está diciendo. Muchas veces los insights que entrega la máquina es información que el usuario ya sabe. Los insights deben de tener la capacidad de ver más allá, es decir, de darme conexiones o hacer conexiones con los datos y me den información que yo no haya visto de primera mano. Es importante contar con un modelo asociativo o una interfaz asociativa que pueda ir más allá de lo que yo estoy preguntando y más allá de lo que yo estoy buscando. Derivado, utilizar una herramienta con el propósito con el que fue diseñada. No vale la pena utilizar una herramienta con un propósito por el cual no fue diseñado. Eso nos va a generar sesgos ocultos, errores y demás cosas que al final del día se traducen en confianza y aceptación. Entonces es importante que utilicemos la herramienta siempre para lo que fue diseñada, es decir, para contestar preguntas, y siempre entrenar a la herramienta para que el conocimiento vaya de la mano con lo que nosotros vamos solicitando. Bueno, en conclusión, para esta parte de qué es la inteligencia aumentada, qué es inteligencia artificial,
La inteligencia aumentada representa la tercera generación de BI. Esta es la era en la que estamos viviendo hoy en día. Muchas herramientas están migrando hacia esto, entonces es importante que entendamos cuál es la diferencia entre inteligencia artificial, cuál es la diferencia con inteligencia aumentada. Tener inteligencia artificial o inteligencia aumentada para BI tiene muchos beneficios. Los beneficios son que nuestros usuarios van a ser más productivos, van a poder tener conocimientos en menor tiempo y el hablar de los datos va a ser el día a día, que vamos a hablar un poquito más adelante de la alfabetización de los datos. Tenemos algunos desafíos, lo que les comentaba en el último slide: precisión, relevancia, confianza, rendimiento, son de los más importantes que nosotros vemos y no hay que dejarlos de lado, siempre hay que tenerlos en cuenta para poder superarlos. Como conclusión, transformar el BI en esta nueva era pues, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, que es la idea del BI. Y al final del día, todos los proveedores que tenemos en el mercado están compitiendo por integrar una inteligencia aumentada o inteligencia artificial dentro de sus ambientes. En los siguientes slides vamos a platicar un poquito de la estrategia de Qlik. ¿Qué es lo que está haciendo Qlik para llegar a tener inteligencia aumentada en sus tableros? ¿Cómo es que lo estamos integrando? Para esto estamos viendo tres grandes conceptos que nos conducen a esta tercera generación de BI. Estos tres grandes conceptos, introdujimos algunos conceptos en diapositivas anteriores. Uno es la democratización de los datos. Es un punto muy importante de partida. Todos los datos deben de estar en un solo lugar, todos debemos de hablar la misma verdad, sin dejar de lado la accesibilidad y la gobernabilidad. La alfabetización de los datos debe tener un acelerador, que son los insights, la inteligencia aumentada, los conocimientos. Para poder llegar a este punto de darle a cada usuario la accesibilidad de datos, también es necesario contar con un entorno capaz de ser embebible, es decir, que los usuarios puedan acceder a él desde distintas plataformas, desde distintos medios, y que la data les llegue también de todo el entorno que ellos tienen, del Internet de las cosas. Estos tres grandes conceptos nos dirigen a una herramienta de tercera generación de BI. Bueno, ¿qué es la alfabetización de datos? Cuando hablamos de la alfabetización de datos, es un concepto bastante extenso. Les voy a platicar rápida. Creo que por ahí más adelante vamos a hablar de un webinar exclusivo para alfabetización de datos. Cuando hablamos de alfabetización de datos, nos referimos a la habilidad de leer, trabajar, analizar y discutir con datos. Es expandir los datos a un público más amplio y capacitarlos para que ellos hablen el mismo idioma, perdón. ¿Eso significa que todos sean convertidos en científicos de datos? No, la idea es que no sean científicos de datos, la idea es que hablen el mismo idioma y sean capaces de analizar la misma información. Cuando una compañía realmente democratiza los datos, necesita asegurarse que las herramientas analíticas que utilizan le dan las herramientas necesarias, valga la redundancia, a sus usuarios para que tengan las armas para ser capaces de responder todas las dudas, todos los análisis que necesitan en su día a día. Es aquí donde la inteligencia aumentada tiene relevancia. La inteligencia aumentada ayuda a los usuarios con su análisis y los provee de ideas que podrían mejorar su actividad. Ayuda a los usuarios menos capacitados a entender mejor la herramienta y lo que les comentaba, ayuda a los usuarios que ya tienen más conocimientos a agilizar su trabajo, a entregar respuestas más rápidamente. Retomando este slide que platicábamos hace un momento de cómo fue la evolución del BI, ahora lo estamos dividiendo en dos esquemas, uno en donde la máquina es pasiva y otro en donde la máquina es propositiva, que es la tercera generación. La idea es que en esta tercera generación la máquina nos ayude con ideas, elementos que quizá no habíamos visto, que no teníamos en mente. Nos ayuda desde la generación de la asociación de datos hasta la generación de ideas, lo que veíamos en diapositivas anteriores. Y en esta máquina propositiva es donde se está centrando los esfuerzos de Qlik para entregar algo más elaborado. Retomando el punto, nuevamente, que es la inteligencia aumentada, desde la perspectiva de Qlik. Qlik siempre ha tenido como premisa al usuario final. Siempre ha sido su prioridad construyendo herramientas analíticas desde la aparición de QlikView, posteriormente la salida de QlikSense.
La idea es que soporten la intuición del humano a través de su motor asociativo, que es la receta secreta de Click. La idea es empoderar a los usuarios de distintos niveles de conocimiento, ya sea técnico o de negocio, permitiéndoles explorar y buscar a través del modelo generado. En esto Click fue pionero generando el modelo asociativo para que las respuestas fueran a partir de un modelo asociativo complejo y no a partir de queries preconstruidos. La inteligencia aumentada es una combinación de enfoques máquina y humano, como les he platicado anteriormente. La máquina no va a reemplazar al humano, y mucho menos en esta parte del día. El humano será apoyado por nuevas ideas y soluciones que otorgará la máquina. Las decisiones no van a ser tomadas por la máquina, y recalco este punto porque muchas veces se confunde, y cuando nosotros hablamos de que Click está implementando inteligencia artificial, se piensa que automáticamente Click me va a decir qué es lo que en dónde tengo que invertir o en dónde tengo que recortar costos. La idea no es esa. La idea es que la máquina nos entregue ideas para que nosotros podamos tomar mejores decisiones. Click está creando nuevas capacidades y mejorando las que ya cuenta para proveer de estas herramientas que hemos hablado a los usuarios. La idea, de nuevo, es empoderar a los usuarios con más y mejores herramientas. Si lo vemos desde otra manera, desde otro punto de vista, tenemos que llegar a esa pequeña intersección. La idea es proveer a los usuarios con inteligencia artificial, sin restricciones, para otorgarle nuevas ideas y análisis a partir de analítica. Esto es ideas y conocimientos en parte programada, en parte proveniente de la intuición, experiencia y razonamiento del humano. Con esta combinación obtenemos un efecto multiplicador. Es decir, que por sí solas, cada uno de estos conceptos, cada uno de estos elementos funciona. Sin embargo, cuando nosotros cruzamos estos elementos, se obtienen grandes beneficios para la organización, y es la idea. Queremos a ambos trabajando juntos para tomar mejores decisiones, tanto máquina como el humano. Haciendo una breve analogía, digo, esto ya es un poquito antiguo, pero en Star Trek teníamos estos dos enfoques. Teníamos a Spock, que es puramente lógico, y tenemos a Kirk, que es intuición humana. Ambos eran un gran equipo, resolvían problemas. Es la idea, que podamos tener ambos conceptos, tanto la idea, la lógica pura, como la intuición humana. Acá vamos a introducir un segundo concepto, que es la inteligencia aumentada más la indexación asociativa, el AI al cuadrado. Ahora que tenemos un poquito más claro la inteligencia aumentada, les podemos platicar qué es lo que está haciendo Click al respecto. Como punto de partida, la tecnología asociativa de Click mapea todas las relaciones entre todos los valores de datos en todas las fuentes de datos que se están analizando. Y creo que la mayoría de los que estamos acá ya conocemos cómo funciona Click, sabemos cómo es que funciona su modelo asociativo, pero esto es un punto de partida. Esta ha sido la receta secreta de Click desde que comenzó. Es lo que le ha dado el poder estar dentro de los líderes. Sin embargo, ahora tenemos que ayudarlo con inteligencia aumentada para estar al día. El enfoque que tiene Click para la inteligencia aumentada es combinar esta poderosa capacidad de aprendizaje automático, no únicamente en su conjunto, sino en todo el universo de información que tiene Click a su disposición, generando ahora sí la inteligencia aumentada al cuadrado. La idea es combinar el lenguaje natural, hacer preguntas de manera rápida, intuitiva, y obtener respuestas inmediatas. La idea es eliminar complejidad, entender cómo construir y crear todas las visualizaciones requeridas. Y bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante con un ejemplo, con un demo. Pero es literalmente el diálogo interactivo entre el hombre y la máquina. Este enfoque mejora dramáticamente la facilidad de uso y la accesibilidad para aquellos que carecen de habilidades de alfabetización de datos. La idea es que todos tengamos estas capacidades de hablar el mismo idioma. En esencia, estamos usando tecnología para mejorar el nivel de alfabetización de datos de toda la organización. El empoderamiento comienza y termina con la alfabetización de datos, como vemos acá, en este círculo virtuoso.
Promover la alfabetización de datos es esencial. Sin personas alfabetizadas en datos, su organización va a carecer de una habilidad esencial. Una vez que tengamos conocimiento de los datos, las personas podrán explorar libremente, sin límites. Si bien la intuición de las personas que exploran es poderosa, es mucho mejor cuando se combina con inteligencia artificial. La inteligencia aumentada combina lo mejor de las capacidades humanas con las capacidades de la máquina. Esto es, el conjunto excede la suma de las partes, lo que les platicaba hace un momento. Por sí solas funcionan bien, pero cuando lo unimos, el potencial es mucho mayor. Compartir y colaborar permite a su gente comunicarse, comprender la información y resolver problemas. Esto lleva a personas que tienen aún más conocimientos de datos, tener más conocimientos de datos todavía. Click en esa parte tiene una experiencia, siempre ha tenido la experiencia del usuario bastante amigable. La idea es combinar esta experiencia de usuario con el motor asociativo, con inteligencia aumentada. Por eso es que acá siempre hacemos mención de simple, elegante e intuitivo. Estas son las capacidades que tiene Click hoy en día. Ustedes ya conocen la exploración de búsqueda asociativa. Algunos ya cuentan con Insight Advisor en las últimas versiones de ClickSense. Quienes tienen ClickView aún no han visto cómo funciona esta parte, lo vamos a ver en un momento. Actualmente tenemos lenguaje natural con InsightBot y en la última versión de Click se anunció las búsquedas con lenguaje natural desde la misma plataforma. Actualmente ambas se encuentran en inglés, pero esperemos que pronto puedan traducirlo a español para aquellos usuarios que lo quisieran usar en español. Tenemos visualización analítica inteligente, tenemos self-service acelerado, soluciones embebibles, preparación automática de datos, asociación self-service, igual muchos no han visto estas capacidades, en un momento lo vamos a platicar, y tenemos integración de analítica avanzada. Antes de entrar al demo, el motor cognitivo de Click es lo que está detrás de toda esta parte de inteligencia aumentada. El motor cognitivo va aprendiendo de las decisiones que tomamos, de los gráficos que vemos y de las búsquedas que hacemos. Y asimismo va aprovechando el motor asociativo para poder tener más conocimientos y ayudarnos a tomar mejores decisiones. La idea es que nosotros vayamos alimentando el motor cognitivo mediante su aprendizaje automático para ir mejorando nuestros conocimientos, nuestros insights. Entonces pasamos al demo. Ok, acá tenemos a ClickSense, lo tenemos en una versión de escritorio. Lamentablemente no puedo mostrar algunas de las capacidades como InsightBot, pero lo vamos a ver más adelante con un video. Lo que les comentaba, vamos a partir desde la generación de nuestro modelo. Acá tengo dos Exceles que los voy a cargar de manera rápida, perdón. Vamos a crear una nueva aplicación. Abrimos la aplicación. Y una vez abierta nos dice que podemos comenzar a añadir datos, ya sea desde un editor de script que ya conocemos en ClickView, o añadir alguna fuente, o simplemente arrastrar y soltar un elemento. En este caso yo arrastré y solté un Excel. Acá Click está comenzando a leer los datos, a entender qué es lo que estoy cargando, haciendo una lectura rápida para saber si es necesario hacer una asociación automática o si simplemente me va a mostrar los datos que tengo en el Excel. En este caso solo tengo una tabla, entonces no tengo más que hacer. Vamos a añadir los datos.
Y desde este momento, Click me empieza a preguntar si quiero comenzar a jugar con los conocimientos. ¿Puedo comenzar a generar conocimientos o comenzar a hacer mi propio tablero? Dentro de esta búsqueda, lo que les comentaba en la última versión, aquí ya podemos comenzar a hacer búsquedas en lenguaje natural. Lamentablemente solo está disponible para ambientes cloud en este momento y en idioma inglés. Esperemos que en próximas versiones ya se libere para el resto de suites y que lo tengamos disponible. Sin embargo, podemos hacer búsquedas no en lenguaje natural, pero sí hacer búsquedas a partir de mis datos. Cuando yo escribo el costo de ventas, por ejemplo, comienza a intentar darme insights, conocimientos. Como le di solo el costo de ventas, me está entendiendo que es un KPI y algunos valores que pueden ser de ayuda. Si yo le escribo, además de esto, que me lo dé por país, Click en automático entiende que estamos hablando de distribución geográfica. Esto es, me va a generar un mapa con la información que yo le estoy solicitando. Y no se queda hasta acá, también puede generar otro tipo de insights. Por ejemplo, este insight que tenemos acá, además de darme la distribución por país, me está dando un Pareto 80, bueno, que yo puedo traducir en 80-20. Me está haciendo la acumulación que tiene mis ventas para poder definir quiénes están generando mi 80, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde acá yo puedo comenzar a jugar con los datos, con los insights que me está entregando Click. Si yo regreso, le puedo pedir generar conocimientos, no únicamente de los costos de ventas por país, sino de toda la data que él ya analizó previamente. Acá me está tirando información de ventas por país, me está tirando una tabla pivotante, lo que él entiende como un drill down, más distribución. En fin, después de analizar mis datos, me está diciendo que puedo comenzar a navegar a partir de esto. Yo lo que puedo hacer acá es añadirlo a una hoja. Y listo. A partir de ahí ya generé un tablero, si lo podemos ver así, a partir de los conocimientos que me entregó Click. No tuve que hacer ningún tema adicional, no tuve que teclear nada, no tuve que ir a ningún script. Adicionalmente, acá tenemos los datos, en este momento solo tenemos una tabla, como les comentaba, y dentro de nuestros insights tenemos selecciones. Estas selecciones también nos ayudan a entender qué es lo que está pasando con lo que yo estoy seleccionando. Por ejemplo, ahí seleccioné 4 países y le voy a decir que me genere conocimientos. Los conocimientos van más allá de la selección que yo tuve, como les comentaba al principio de la presentación. Seleccioné 4 países y me está diciendo que esos 4 países me hacen el 11.1% del gross profit. El resto, obviamente, es el 88.9%. Si yo selecciono ese insight, me da la relación y le puedo decir que me revele los datos, es decir, que me diga quién es el resto y cómo están conformados. Entonces, si se fijan, no se queda en la selección que yo hice, sino que va un poco más allá con los datos que yo voy marcando. Vamos un paso atrás. ¿Qué pasa cuando yo agrego no una sola tabla, sino agrego más información? En este caso estoy agregando catálogos. Estos catálogos se van a asociar directamente con nuestra tabla que tenemos ya generada. En este caso me está diciendo, aquí están tus tablas, tú asocialas como quieras, y del lado derecho me dice, tengo algunas asociaciones recomendadas. Puedo irlas revisando o aplicarlas una por una. Muchos dirán, ClickView lo hace a partir del nombre del campo, entonces tú lo nombraste igual, Click lo entiende como es una asociación, pero no. Si se fijan, acá en la categoría me está detectando 2 campos que no se llaman igual, sin embargo, él entiende a partir del análisis que hizo de los datos que tiene, que deben ser asociados a partir de ese campo. En el catálogo de categorías se llama Cat ID y en el catálogo de productos se llama Category ID. Entonces, no se basa únicamente en el nombre del campo, sino en el contenido que tiene. Le voy a dar a aplicar todas y me hace la relación automáticamente. De nuevo, el humano sigue teniendo el control. Yo puedo decidir si las relaciones son correctas o no, dándole una asociación personalizada o renombrando.
En este caso, están correctas, entonces le voy a dar cargar datos. Vamos a regresar a la parte de los conocimientos, de los insights. Ahora ya tiene más información para generar nuevos conocimientos. No únicamente de la información que teníamos hace un momento. Ahora, ¿qué pasa con el self-service? Voy a eliminar estos que tengo acá. Acá yo tengo una hoja limpia, puedo comenzar a teclear o a buscar campos que sean relevantes para mí, por ejemplo, ventas. Lo arrastro, Click entiende que es un KPI, me genera un objeto de KPIs, no tuve que ir a buscar el objeto, simplemente arrastrar el campo. Puedo buscar asimismo la cantidad. Y Click en automático me dice, tú quieres comparar las ventas con la cantidad. Entonces me lo agrega a mi objeto KPI. Hasta acá yo no he teclado ningún zoom ni nada por el estilo. Click entiende que debe de hacer una sumarización. Sin embargo, yo puedo editarla del lado derecho. De nuevo tengo el control de lo que estoy viendo. ¿Qué pasa si agrego una nueva métrica? Por ejemplo, costo. En este caso, Click entendió que no es una métrica, es una dimensión y en automático me propone el mejor gráfico para este análisis que acabo de hacer. Es decir, tener el cliente y en los ejes X y Y las ventas y la cantidad. ¿Qué pasa si yo simplemente arrastro el cliente a una medida? Click en automático sabe que no es sumable, pero sí lo puedo contar. Entonces, Click me entrega un conteo de clientes que tengo actualmente. Si yo agrego además el country y elimino el cliente, por ejemplo, ahí seguimos teniendo, perdón, antes de eliminar el cliente. Si se fijan, ahora el tamaño de las burbujas está dado por, en este caso, la cantidad. Y aquí yo lo puedo modificar para decirle que no sea por la cantidad, sino por el cliente. Okay. Además de eso, Click tiene todas las ventajas que hemos platicado, que hemos visto de la herramienta a lo largo de su historia. No se centra únicamente en esta parte de análisis, sigue teniendo el poder del motor asociativo. Ahora, ¿qué pasa con el lenguaje natural? Voy a detener la presentación. Okay, ahora les voy a poner un pequeño demo de lo que es InsightBot. De cómo funciona y les voy platicando. InsightBot es un elemento que agrega Click. Puede ser embebible con Slack o con Skype. En este caso estamos viendo que es dentro de nuestro hub, el web app. Acá podemos comenzar tecleando la ayuda, nos dice qué es lo que puede hacer de manera rápida. Podemos empezar a decirle que me muestre las aplicaciones que tenemos a nuestra disposición. De hecho, si vamos escribiendo, él nos va dando ideas de qué es lo que intenté decir con show, en este caso. Si le damos show apps, me muestra las aplicaciones que tiene que corresponden con las aplicaciones a las que yo tengo acceso en el hub. Entonces, no estoy haciendo nada adicional, estoy consumiendo las aplicaciones a las que mi usuario tiene acceso. Cuando yo selecciono una, me da un automático los KPIs que tiene nuestra aplicación. Le puedo pedir que nos muestre todas las métricas. Y si yo selecciono una métrica, en automático, Click me da un gráfico relacionado con esa métrica, un gráfico que él decidió que era óptimo para lo que yo le estoy solicitando. Me da algunos links para ir a ver ese gráfico o un tablero que él haya hecho y me da adicional algunos términos como quisieras ver también el año anterior, el último trimestre, el último mes, etc. Ahí le da clic y lo manda directamente al tablero donde se muestra esa información.
Tenemos sugerencias de parte del bot. Nos dice también puedes revisar el último año, último trimestre, último mes, el año, el quarter o el mes en específico. También podemos solicitarle algunas visualizaciones, que son los gráficos que tenemos dentro de Qlik. Gráficos de barras, gráficos de pivotantes y demás. La conversación con el bot es muy natural, es decir, si yo selecciono una métrica o le pido que me muestre una métrica, le puedo ir preguntando acerca del último año o el último trimestre y va a seguir hablando de la misma información, es decir, de la métrica que yo le había solicitado anteriormente. Es como lo haríamos con una plática tradicional. Mismo caso, le podemos pedir un gráfico, lo genera al vuelo y también le podemos pedir que haga selecciones. En este caso va a ser una selección en Filadelfia. Él entiende que hay que seleccionar el store name y tal cual como lo haríamos en un selector de Qlik. Adicionalmente, podemos encender los insights. Hasta este momento no teníamos encendidos los insights. La idea es que nos dé más contexto de lo que le estamos preguntando, no se limite a lo que le estoy preguntando. Obviamente va a tardar un poquito más, según la leyenda que nos da, porque empieza a analizar lo que yo le estoy preguntando y me da información relevante. En esto que le preguntamos, nos dice que revisemos esta subcategoría en este periodo en específico y le podemos enviar un correo directamente a un usuario. El bot puede enviar el correo y nada, el usuario recibe la información que vimos en un correo, como se muestra acá. Adicional, podemos programar alertas para que el bot nos indique cuando una métrica o algo no está bien dentro de nuestros datos. En este caso, cuando la venta de dulces sea mayor a 5,000 y en ese caso reciba la alerta. Entonces, si se fijan, estamos empoderando al usuario, dándole más herramientas para poder generar ideas más rápido y poder contestar y tomar decisiones más acertadas. El bot puede hacer algunas otras monerías, si lo podemos ver así, pero lamentablemente no se los pude mostrar por el tema del licenciamiento, que tuve un problemita. Pero bueno, ahorita hablamos de las capacidades de alfabetización de datos, la parte de inteligencia aumentada, pero ¿qué pasa con que sea embebible? Desde sus inicios provee algunas APIs que nos ayudan a hacer más extensible a Qlik. Estas son las APIs que tenemos disponibles. Tenemos APIs desde la visualización, el backend, es decir, el motor asociativo, hasta la interfaz de la consola, el repositorio, la conexión hacia el directorio activo y demás. Con todas estas APIs disponibles, no es necesario adquirir un licenciamiento adicional, están disponibles desde el momento en el que la instalan. Podemos extender las capacidades de Qlik generando nuevas extensiones, nuevos tableros. Muchos de estos ya están desarrollados en Qlik Branch, pero no estamos limitados a ellos. Es decir, nosotros como desarrolladores podemos continuar creciendo el ecosistema de gráficos o visualizaciones que tenemos disponibles. Y no se limita únicamente a gráficos, sino podemos embeberlo directamente en páginas web, haciendo que el motor asociativo sea quien me dé las respuestas y el diseño me lo dé algún tercero, que el usuario reciba la información desde alguna otra fuente de datos. Hasta acá el webinar. Espero que haya quedado claro.